En el corazón de la Roma antigua, bajo las sombras de la Vía Salaria, reposaban en silencio los restos de Filomena, una joven mártir de la iglesia primitiva, perdida en el vasto océano del olvido histórico. Fue el 24 de mayo de 1802, el día de María Auxiliadora, cuando sus vestigios emergieron de las profundidades de las catacumbas de Santa Priscila. En una excavación entre los ecos de los primeros cristianos, Filomena despertó del letargo del tiempo. La tumba era sencilla, sellada con 3 losas dispuestas a modo de umbral hacia la eternidad. Sin embargo, en ellas latía un mensaje que rompía la barrera de los siglos, inscripciones y símbolos que daban cuenta del valor y la pureza de la joven mártir. Entre el ancla, las flechas, la palma y la flor se hallaba un enigma en latín: Lumena Pax Tecum Fi. Este mensaje desordenado, quizás por la prisa de manos humanas, cobraba sentido al reacomodarse: Pax Tecum Filomena. Paz sea contigo, Filomena. Con estas palabras, la joven volvía a la vida espiritual de los fieles. Cuando las losas cedieron, el silencio se quebró en reverencia ante aquel esqueleto pequeño y frágil. Los huesos de una joven que, a pesar de su corta edad, había enfrentado la más oscura adversidad por la luz de su fe. Los expertos confirmaron lo evidente. Las heridas en su cuerpo hablaban de flechas que la atravesaron y de la brutalidad de un martirio abrazado con un amor y valentía. Filomena, calculaban, era apenas una niña de 12 o 13 años cuando fue arrebatada de este mundo, su corta vida sacrificada en aras de un amor eterno. Entre los primeros cristianos, el fervor por aquellos que dieron su vida por la fe era profundo. Los mártires eran sellados en la historia con símbolos de victoria y devoción. Una palma como signo de triunfo, una pequeña vasija que contenía su sangre, un testimonio eterno de su sacrificio. Sin embargo, lo extraordinario aguardaba en este descubrimiento, Rick, muchachos, tal vez quieran venir aquí a ver lo que está pasando. Una señal celestial que asombró a todos los presentes. Al trasladar la sangre seca de Filomena a un nuevo frasco transparente, las partículas resplandecieron ante sus ojos, brillando como oro y diamantes, como si el cielo mismo se manifestara en aquel momento. Los colores del arco iris danzaban en las partículas de sangre, testimonio palpable de su pureza y de su fe incorruptible. Un fenómeno que en ciertos momentos de gracia continúa sucediendo hasta la actualidad. Los huesos, el cráneo y las cenizas, junto con el frasco de sangre, fueron colocados en un ataúd de ébano, sellado 3 veces, custodiado con honor, llevados bajo guardia a la capilla donde reposan los cuerpos de los santos. La Congregación de Indulgencias y Reliquias validó su autenticidad, garantizando así que el espíritu y la valentía de Filomena quedaran como un símbolo para la posteridad. Pero a pesar de tener ante ellos sus restos, la vida de Santa Filomena permanecía en misterio. Fue en respuesta a las fervientes oraciones que en 1863 la mártir permitió vislumbrar su historia a 3 almas piadosas: un joven artista, un sacerdote devoto y la venerable Madre María Luisa de Jesús, una religiosa de Nápoles que vivió y murió en santidad. Estos encuentros místicos, bendecidos con el imprimatur de la Santa Sede, daban luz sobre su vida. A través de ellos, la Iglesia recibió no solo la historia de una mártir, sino también el eco eterno de un alma joven, pura y decidida, que hace siglos se convirtió en un símbolo de fe y esperanza para los fieles. Su nombre era Filomena y esta es su historia. Ella era hija de un príncipe que gobernaba un pequeño estado de Grecia. Su madre también pertenecía a la realeza. No podían tener hijos y eran idólatras. Ofrecían oraciones y sacrificios a sus dioses paganos. Un médico de Roma llamado Publio vivía en el palacio al servicio de su padre y profesaba el cristianismo. Al ver la aflicción de los padres de Filomena y movido por un impulso del Espíritu Santo, Publio les habló sobre la fe cristiana y prometió orar por ellos si consentían en bautizarse. La gracia que acompañaba sus palabras iluminó el entendimiento de sus padres y venció su voluntad. Así se hicieron cristianos y obtuvieron el deseo que tanto habían esperado: tener una hija. Al nacer, Filomena la llamaron Lumena, en alusión a la luz de la fe, de la cual ella era fruto. El día de su bautismo fue llamada Filomena, hija de la luz, pues ese día había nacido en la fe. Sus padres le tenían un gran cariño y siempre la llevaban consigo, razón por la cual la acompañaron a Roma en un viaje que su padre tuvo que hacer debido a una guerra injusta. Filomena tenía 13 años. Al llegar a la capital se dirigieron al palacio del emperador y fueron recibidos en la audiencia. Tan pronto como Diocleciano la vio, fijó sus ojos en ella.
El emperador escuchó toda la explicación del príncipe, su padre, y cuando terminó, sin querer ser más molestado, le dijo: «Pondré a tu disposición toda la fuerza de mi imperio. Solo deseo una cosa a cambio, la mano de tu hija». Su padre, deslumbrado por el honor inesperado, aceptó inmediatamente la propuesta del emperador. Al regresar a casa, sus padres hicieron todo lo posible para inducir a Filomena a que cediera a los deseos del emperador y a los suyos. Ella lloraba y les decía: «¿Quieren que por el amor de un hombre rompa la promesa que le he hecho a Jesucristo? Mi virginidad, mi vida le pertenece a él. Yo ya no puedo disponer de ella». Le respondían que era muy joven para ese tipo de compromiso y añadían las amenazas más terribles para que aceptara la mano del emperador. Pero la gracia de Dios la hizo invencible. Su padre, al no poder convencer al emperador de ceder para deshacerse de la promesa que había hecho, se vio obligado por Diocleciano para llevarla en su presencia. Antes de eso, tuvo que soportar nuevos ataques de sus padres, quienes llegaron a implorarle de rodillas y con lágrimas en los ojos que tuviera piedad de ellos y su patria. Pero Filomena respondía: «No, porque Dios y el voto de virginidad que he hecho están primero que ustedes y mi patria. Mi reino es el cielo». Sus palabras los desesperaron y la llevaron ante el emperador, quien hizo todo lo posible para ganarla con promesas atractivas y amenazas. Pero todo fue inútil. Diocleciano se enfureció e, influenciado por el demonio, ordenó que fuera encarcelada en una de las prisiones del palacio. Pensaba que la vergüenza y el dolor debilitarían el valor que su divino esposo le había inspirado. La veía todos los días. Le soltaba las cadenas para que pudiera comer la pequeña porción de pan y agua que recibía como alimento. Y después renovaba sus ataques. Sin la gracia de Dios no hubiera podido resistir. Filomena no cesaba de encomendarse a Jesús y a su Santísima Madre. En su corazón solo había espacio para la oración y el amor a su divino esposo. Los días se volvían semanas hasta que tras 37 días de cautiverio, una visión inundó la celda de una luz celestial. La Virgen María yacía ante ella con el niño Jesús en brazos y le habló con ternura: «Hija, 3 días más de prisión y al cabo de 40 días tu sufrimiento cesará. Sin embargo», añadió la Reina de los Cielos, «el verdadero combate aún está por llegar». La joven pasó de gozo a una terrible angustia, pero las palabras de María calmaron su espíritu, recordándole su nombre bautismal: «Tú eres Lumena y tu esposo es llamado Luz. No tengas miedo, yo te ayudaré. En el momento del combate, la gracia vendrá para darte fuerza. Enviaré al ángel Gabriel para que venga a socorrerte». Las palabras de la Reina de las Vírgenes le dieron ánimo, y la visión desapareció, dejando la prisión llena de un perfume celestial. Lo que fue anunciado se cumplió pronto. Diocleciano, al ver que todas sus esperanzas de hacerla cumplir la promesa de su padre se desvanecían, decidió torturarla públicamente, siendo el primer tormento la flagelación. Ordenó a que le quitaran sus vestiduras y la ataran a una columna ante una gran cantidad de cortesanos. Fue flagelada con tal violencia que su cuerpo se bañó en sangre y parecía una sola herida abierta. Pensando que se desmayaría y moriría, el tirano ordenó que la llevaran a prisión para que muriera allí. 2 ángeles se le aparecieron en la oscuridad, derramando un bálsamo en sus heridas y restaurando en ella una fuerza que no tenía antes de su tortura. Cuando el emperador fue informado de su recuperación, la llamó de nuevo y trató de hacerle ver que su sanación se debía a Júpiter, quien deseaba que fuera emperatriz de Roma. Pero el Espíritu Divino le dio luz y conocimiento, y sus respuestas sobre la solidez de su fe dejaban al emperador y a su corte sin palabras. Enfurecido, el emperador ordenó que la arrojaran al río Tíber con un ancla atada al cuello. La orden fue ejecutada, pero Dios no lo permitió. Justo antes de ser arrojada, 2 ángeles acudieron en su ayuda y cortaron la soga que sujetaba el ancla y la transportaron gentilmente a la orilla del río. Ante la multitud, este milagro provocó que muchos espectadores se convirtieran al cristianismo. El emperador, alegando que el milagro se debía a la magia, ordenó que fuera arrastrada por las calles de Roma y sometida a una lluvia de flechas. Sangre brotó de todo su cuerpo y la llevaron de nuevo a su celda. Sin embargo, Dios le concedió un nuevo favor, en un sueño profundo del cual despertó completamente curada.
Lleno de furia, el tirano ordenó que la atravesaran con flechas afiladas. Los arqueros tensaron sus arcos con todas sus fuerzas, pero las flechas se negaron a salir. Intentando romper el encanto, el emperador ordenó calentar las flechas en el fuego y lanzarlas hacia su corazón. Pero éstas milagrosamente cambiaron de dirección y regresaron, hiriendo a algunos de los arqueros y causando la muerte de 6 de ellos. Esto provocó que algunos renunciaran al paganismo y el pueblo empezó a dar testimonio del poder de Dios que la protegía. Diocleciano finalmente ordenó su decapitación. Así Filomena encontró el descanso eterno y su martirio se convirtió en un símbolo de fe y devoción. Santa Filomena, la joven mártir, es mucho más que una historia de valentía. Es un grito inmortal de fidelidad y devoción, un faro que desafía las sombras del mundo y las llamas del martirio. En su corta vida, ella abrazó virtudes profundas como si fueran su armadura celestial. Su ejemplo nos muestra de que la grandeza de un corazón entregado a Dios no se mide en años de vida, sino en la profundidad de su amor y en la inquebrantable lealtad a su fe. De esta gran santa de la iglesia primitiva podemos aprender bastantes cosas. Fidelidad a Dios sobre todas las cosas. Ni las promesas de gloria ni las amenazas de tortura pudieron desviarla de su promesa a Cristo. Su lección arde en nuestros corazones, llamándonos a poner a Dios por encima de todo, a ofrecerle nuestra vida como el más preciado de los tesoros, aún en medio de las pruebas y tentaciones. Castidad y pureza de corazón. Filomena selló su castidad y pureza como un pacto sagrado, un don exclusivo a su Señor. Su castidad no era solo una promesa de cuerpo, sino un reflejo de su espíritu puro, un alma que clamaba por el amor divino. Seguir su ejemplo es decidirnos por un amor limpio, sincero y que resplandezca en cada acto, en cada pensamiento y en cada rincón de nuestro ser. Fortaleza y valentía. Filomena, frágil en apariencia, se volvió roca impenetrable, enfrentando cada golpe y cada tormento con la paz de quien confía en Dios. Su fuerza nos recuerda que el alma que ha encontrado su fortaleza en Dios es indomable, capaz de resistir las pruebas más oscuras. Amor y confianza en la Virgen María. Fue la Virgen María quien descendió para confrontarla y darle valor. Este amor por la Madre de Dios nos invita a buscarnos en sus brazos, en medio de nuestras pruebas, a refugiarnos en ella, en su dulzura maternal, y encontrar en su mirada el consuelo y la fe que nos sostienen. Te invito a rezar el rosario, porque cada vez que sentimos caer, María está allí con su amor inagotable. Perseverancia en la fe. Esta perseverancia heroica nos desafía a seguir a Cristo, incluso cuando parece que todo a nuestro alrededor nos invita a abandonar. Ella nos muestra que la fe, si es verdadera, brilla más en la oscuridad. Humildad y confianza en la gracia divina. A través de sus pruebas, Filomena no dependió de sus propias fuerzas, sino de la gracia de Dios que habitaba en ella. Al igual que ella, nuestra vida debe ser un acto de humilde entrega, una confianza completa al acercarnos a la confesión, ya que su gracia nos basta. Santa Filomena nos llama a abrazar estas virtudes y vivir con un amor radical, invencible, puro hacia Dios. Su vida es una invitación a un camino de fe, de conversión, de valentía y de amor sin reservas. Al responder a esta llamada, hallamos que en ese acto total de entrega, Dios nos transforma, fortaleciendo nuestro espíritu en nuestro camino hacia la eternidad.